La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil, que será moderada por la maestra Yadira Huerta y la maestra Amada del Carmen. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente en estos jueves de Derecho Civil. Actualmente, pues en esta situación ya de transición del cambio de la educación virtual, allá más o menos queremos ir presencial, pero por lo pronto, pues vamos a seguir compartiendo estas cátedras que jueves a jueves nos hacen favor grandes exponentes, grandes maestros de nuestra casa de estudios de estar con nosotros. Primeramente, tengo que dar las gracias, por supuesto, a nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por permitirnos llevar a cabo estas transmisiones. Igualmente a la maestra Lorena Redondo por apoyarnos, a Desiree, Alicia, muchísimas gracias, muchachas. Sin ustedes no podríamos salir, ¿verdad? Tan bellos y guapos a través de estas transmisiones. También, y por supuesto, en nombre del maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, el presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, le da la más cordial bienvenida al maestro exponente el día de hoy, pidiendo una disculpa de antemano, no puede estar con nosotros, pero extiende, por supuesto, la invitación para otros jueves para todos y cada uno de los maestros. Maestra Amada del Carmen Gaitán, que también está con nosotros siempre apoyándonos, dirigiéndonos en estos jueves, y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy. Hoy contamos con la presencia del maestro Tomás Alfonso Caparroso Franco, extraordinario maestro, que actualmente se desempeña como coordinador de idiomas de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de tiempo completo de las asignaturas de Teoría Económica, Derecho Económico y Economía y Derecho Económico en la Facultad de Derecho en los sistemas escolarizado y de educación a distancia. Es conductor del programa de radio Law is in the Air, transmitido por el canal JUS Multimedia de la Facultad de Derecho. Columnista bisemanal en la revista Vértigo, presidente del Consejo de Administración de la Universidad Ambiental y Ecológica de México. Como experiencia, ha sido consejero universitario por la Facultad de Derecho, ha sido director de prensa de la Gaceta UNAM, ha sido comentarista en materia de migración en México para Radio UNAM, profesor de comercio exterior en la Facultad de Derecho, director de relaciones públicas del periódico Ovaciones, conductor del programa Entre Abogados y Ciudadanos en el canal 412 de Cablevisión, comentarista de política exterior de México y Estados Unidos, comentarista de política exterior de México en Radio Centro, presidente y fundador de la Universidad Ambiental y Ecológica de México. Ha tenido muchos premios, entre ellos en 2008 la Asociación Mexicana de Locutores otorgó el micrófono de oro y la medalla de oro como el mejor programa de asesoría y orientación ciudadana a Entre Abogados y Ciudadanos, y la Asociación de Locutores de Argentina le otorgó el reconocimiento al mejor programa de orientación ciudadana en materia jurídica. Luego entonces, maestro Tomás Caparroso, bueno, ya nos dirá si lo hacemos bien o nos regresamos en estas conducciones. Ya nos estará usted calificando. Es un gusto tenerlo, maestro. Le mando un beso, un fuerte abrazo, extraordinario, maestro. Y el día de hoy pues, nos va a hablar del tema que la realidad es que está muy en boga, pero sobre todo es muy sensible, y que se trata de la mediación familiar. Adelante, maestro, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Quería yo, primero que nada, agradezco el tiempo que nos dan a los maestros de la Facultad de Derecho. Y quisiera hacer una pequeña introducción. Yo regresé a la facultad después de mucho tiempo. Fui consejero universitario. Gracias a esta hermosa facultad me pude ir becado por la beca Fulbright Juárez, que por cierto hoy aparece en la Gaceta Universitaria, a Harvard. Tuve la oportunidad, gracias a esta facultad de Derecho, cuando llegué en 1970, a tener hace 54 años, tuve la gran posibilidad de llegar aquí y crecer como nunca lo había pensado, hace 50 años. Pero ha sido para mí lo más importante en mi vida. Y la segunda oportunidad que he tenido en mi vida, he tenido muchos jefes en Televisa, el señor Azcárraga, pero el mejor jefe que he tenido en mi vida, y no porque sea mi amigo, sino que cuando me invitó el doctor Contreras, yo acepté, pues porque dije que era algo que me interesaba. Y casualmente yo a los 7 años fui a una escuela militar a Estados Unidos porque me portaba muy bien y querían que aprendiera a hablar y escribir en inglés. No aprendí, no crecí, que quería mi papá que yo fuera alto, que soy muy chaparrito, pero sí aprendí a hablar y escribir en inglés, y creo que
Por eso llegué al Centro de Idiomas de la facultad. Pero sobre todas las cosas me permitió ir a Harvard. Jorge Carpizo me recomendó, y luego Jorge Carpizo y Diego Valadez, en aquel tiempo con el doctor Soberón, me mandaron con el doctor Rivero Serrano a ser director general de información y luego de prensa de la UNAM. Hay muchas cosas en mi vida, pero nunca debí de haber dejado la facultad. Regresé con el doctor Fernando Serrano a dar clases, me volví a ir y regresé ahora con mi amigo que me invitó a estudiar algo que cambió mi vida. Y por eso quiero hablar en especial y lo agradezco mucho a Raúl Contreras Bustamante, al doctor, a mi amigo, pero sobre todo mi amigo de la vida. Tengo muchos años de conocerlo, lo conocí en 85, o sea, hace más de 35 años más o menos. Y tuvimos el gusto de conocernos y el tiempo nos dio. Pero él me dijo, vuelve a estudiar, ¿por qué no te pones a estudiar mediación? Y fue un cambio general, aprendí a pensar, volví a leer, volví a estudiar, volví a escribir con la mano, ya se me había olvidado. Ya todo lo leía por electrónico y todo, y no es lo mismo, lo digo porque si hay jóvenes ahorita, que espero que haya, todos sufrimos esa parte de la vida de estudiar. Y terminar la especialidad en la División de Estudios Superiores reconocida a nivel mundial como la número 1, que es la de la Facultad de Derecho. También les digo que somos, y están en presentes, somos la Facultad de Derecho número 1 a nivel mundial y tenemos una población de más de 1,500 maestros, pero lo más importante, más de 15,000 estudiantes. Y gracias a los esfuerzos de Miguel Ángel, que además de ser un gran notario, un gran amigo y presidente de este importantísimo colegio, donde está, y no la veo, pero está ahí, yo sé que está ahí mi querida doctora Amanda Gaitán, a quien le merezco todos mis respetos y le mando mi afecto por haberme permitido, y a ti, Yadira, a Giovanni Dos Santos, que fue mi compañero, el famoso Giovanni Dos Santos, se me fue, perdón, Giovanni, mi querido Giovanni, que es mi compañero de banca, y Saucedo, que fue mi amigo desde que llegué a la facultad, y volví a sentarme en un salón de clases. Y Giovanni, muchas cosas de las que tengo aquí, mucho agradezco a ti, a mis compañeras, hay mucha gente, a Sael, a Tai, Yaramana, a Marta, a Diana, a todos, y al notario, también, que los notarios son mediadores. Correa, Carlos Correa, también brillantísimo notario, compañeros todos míos. Y hago esta introducción para que se den cuenta que la escuela es inolvidable. Y en la escuela viene uno a ver lo que te educaron en tu casa. Y por eso la mediación familiar como herramienta para evitar conflictos sociales se vuelve tan importante. Y tan importante que ahora que vamos a empezar, ya voy a poner las láminas, por favor, se van a dar cuenta la importancia de la mediación. La mediación resulta ser uno de los elementos más importantes, una herramienta para evitar los conflictos sociales. Bien, ¿qué son los MASC? Son procedimientos distintos a los medios jurisdiccionales que tienen como finalidad encontrar la solución a un conflicto de las personas mediante diversas técnicas y herramientas a través del diálogo, el respeto y la colaboración. Sin eso no se puede. Diálogo, respeto y colaboración. Fundamento constitucional. La reforma del 18 de junio de 2008. El artículo 17 dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán los mecanismos alternativos para las controversias, y ahí viene el criterio jurisdiccional sobre los medios alternativos para la solución de conflictos. Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Ahora bien, consideraciones importantes. El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que están expertos para impartir justicia. Bien. El artículo 17, cuarto párrafo, va más allá. Además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce como derecho humano la posibilidad de los conflictos se pueden resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. En cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema y por lo tanto, o litigio, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades. Los motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17 de 18 de junio de 2008 se estableció que los mecanismos alternativos de resolución de controversias son una garantía de la población para el acceso a la justicia pronta y expedita. Permitirán, en primer lugar, cambiar el paradigma de la justicia restaurativa. Propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Negociación, comunicación, muy importante en la mediación. Ante el contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad, tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. Con la misma dignidad, acuérdense, es muy importante,
Tipos de medios alternativos para la solución de conflictos. De autocomposición son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y los heterocompositivos, que es el juicio. Y el acceso a la justicia. ¿Qué es la negociación? Es un proceso de intercambio de información, fíjense, de información que propicia el mutuo aprendizaje y el constante ajuste de expectativas y preferencias de las partes. Pasos para negociar. En la Universidad de Harvard tuve yo la oportunidad de conocer a Roger Fisher y a Danny Ether, quienes crearon un de John F. Kennedy, y este centro de negociación habla de los pasos para negociar. Este curso, mi maestro don Fernández del Castillo, a quien envío un saludo, no hay un libro, y el libro tiene unas partes importantes que en México. Entonces empezamos por los intereses. Son 7 intereses. Intereses son las demandas o posiciones que importan con el objetivo de llegar a satisfacer. Son las demandas o posiciones. Opciones son las posibilidades o elecciones que se buscan para encontrar un punto de acuerdo satisfactorio a nuestros intereses divergentes. 3, alternativas. Al igual que el paso anterior, para construir un acuerdo debemos de tener una idea clara de qué otras cosas podríamos hacer. O sea, hay muchas alternativas, siempre acuérdense. Legitimidad. Busca generar una equidad en el acuerdo. Queremos ser tratados injustamente. No hacerlo así como con los demás. Es decir, busco un modo que nos proteja de los atracos. 5, comunicación. Establecer un diálogo, es decir, una buena comunicación de doble vía, con la que cada uno busca influir en el otro. Un punto importante es que pensar, es que queremos. 6. El vínculo entre las partes dependerá del resultado, en el que podrían potencializarla o lesionarla. Así, preparar las relaciones puede ayudarnos en la interacción humana para facilitar el acuerdo y no obstaculizarlo. Y 7, compromiso. El resultado dependerá de la calidad que se hace. Es importante que sean promesas concretas, realistas, y lo que podemos esperar y hacer dentro de un término. Como pueden ustedes ver, la negociación, para terminar de la negociación, hablando de Fisher y todos ellos, se creó en Estados Unidos porque hubo graves problemas cuando se creó un ducto de gas natural en el estado de Texas y en el estado de Luisiana. Iba pasando sobre tribus indias que estaban siendo sometidas por las empresas y se estaba parando toda la inversión del gas natural que hoy, entre otros, recibe México. El gas natural es más barato y claro que eso ayuda mucho a que salgan adelante las cosas. Y ese fue el objetivo de la negociación. Ahora vamos a la mediación, que es más estilo que nos prometió y nos enseñó y nos dio a conocer muy bien el maestro Pérez Fernández. El mejor es que las partes
o que se encuentran en conflicto obtengan un acuerdo en el que ambas sean beneficiadas. Y la palabra es win to win, ganar y ganar. O sea, que las partes que intervienen se encuentren en conflicto, obtengan un acuerdo entre ambas y se vean beneficiadas. ¿Qué es la mediación? Es un mecanismo voluntario en el que las partes en conflicto, denominados mediados, presentan ante un tercero neutral, un conflicto y una serie de pretensiones. Es decir, cada quien trae una pretensión, pero un tercero neutral es el que busca encontrar entre los dos cómo mediar. La labor del tercero será lograr entre los mediados encontrar las mejores propuestas para que ellos mismos realicen para resolver el conflicto. Es decir, partes de la mediación. Y aquí es muy importante, mediados, como ustedes, es mucho parejas, pero también pueden ser socios de una sociedad anónima, porque resulta que casi el 40% de los conflictos que tenemos en tribunales son de sociedades anónimas o de grupos que están peleados. Y el otro 40% son peleadas. Entonces, los mediadores surgen como una alternativa, que ya lo veremos, de velocidad y de encontrar las soluciones. Los 8 principios de la mediación. Hay 8 principios, jóvenes, maestros, quienes estén escuchando, 8 principios. Uno muy importante. 1, voluntariedad. La participación deberá ser propia, libre y auténtica. El número 2, confidencialidad. La información que se genere no podrá ser divulgada. Flexibilidad, muy importante, carecerá de formas rígidas. 4, neutralidad. Los mediadores deberán mantenerse exentos de juicios, opiniones y prejuicios. Fíjense bien, neutralidad. Deberán mantenerse exentos de juicios, opiniones o prejuicios. Es muy importante ese principio. 5, imparcialidad. Los mediadores deberán estar libres de preferencias o favoritismos. Imparcialidad. Equidad. Los mediadores propiciarán condiciones de equilibrio para obtener acuerdos satisfactorios. 7, legalidad. La mediación tendrá como límites la voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas costumbres. Y 8, economía. El procedimiento deberá implicar el mínimo de gastos, tiempo y desgaste personal. Ahora vamos al punto de por qué es tan importante hablar de legalidad y economía. Familia y sociedad, y eso es muy importante, y ahí vamos a entrar ya casi en la materia más importante por la que estoy con ustedes. La familia ha sido y es una institución de gran trascendencia para el Estado y el derecho, constituyéndose como el núcleo que permite desarrollarse y protege al ser humano, así como de toda la sociedad organizada, además de establecer relaciones con otras familias y otras sociedades, con la finalidad de cumplir con los fines en común para un mismo progreso. Es muy importante la definición que les voy a presentar de mi querido maestro Ricasén Siches, que llegó a México después de la Guerra de España y que nos dice, toda esta definición para mí es muy completa y por eso la puse hoy aquí. Es un producto de la naturaleza, fíjense bien, también concebida como una institución creada
creada y estructurada por la cultura a fin de regular y controlar a los individuos, sus relaciones, la conducta y todo aquello relacionado con el intercambio generacional. O sea, creo que es la más completa definición que he visto de la familia y me atrevo a recomendarla. No es la única, pero es una de las mejores. Problemas sociales, problemas en la familia. En el orden social en que viven los hombres en una época o en un país dado, está condicionado por dos especies. Producción. Por el grado de desarrollo del trabajo de una parte y de la familia de la otra. Cuando no se cumplen los dos estándares determinados, ocurren una serie de divergencias que comienzan desde la propia familia, provocando un estancamiento o retroceso que puede resultar hasta un nivel societario y diversas problemáticas. Consideración. Si desde el seno familiar no se logran solventar controversias de su actuar diario, los resultados a nivel social serán malos, lo que a su vez producirá conductas antisociales y generadoras de mayores conflictos. La mediación familiar, sus técnicas y herramientas pueden ser utilizadas no solo de manera formal, o sea, en un proceso en una familia, sino también de manera informal, es decir, como una forma de cultura, de idiosincrasia preventiva para la vida habitual de las personas. Es muy importante. Mediación familiar. Una estrategia de intervención que tiene como fin conseguir una salida pacífica a los conflictos generados en la convivencia familiar. Salida pacífica a los conflictos generados en la convivencia familiar. En este proceso, las partes en disputa pretenden resolver sus diferencias negociando con la ayuda de una tercera persona, el mediador, quien facilita la búsqueda de soluciones permaneciendo neutral y sin ejercer ningún tipo de poder en las decisiones que se adoptan. Muy importante, neutral. La importancia de la mediación, resolver el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Según Dodge, un conflicto existe siempre que haya actividades incompatibles. Una acción incompatible con otra impide, obstruye, interfiere, daña o de alguna manera la hace menos probable o menos efectiva. El conflicto. Desde los clásicos, el conflicto. Es muy importante que se acuerden de eso. La forma tradicional de resolver un conflicto es a través de un litigio. Esto implica la dinámica judicial es ganar, perder. Ojo, ganar, perder. Siempre hay una parte en la que se le cumplen sus demandas y otra que debe ceder en parte o por completo. Una gana y la otra pierde. Provoca lo que provoca. Además de la existencia del enfrentamiento, derivará en una serie de posiciones, inconformidades, sentimientos negativos por ambas partes que pueden traer como resultado un problema sin final. En los asuntos judiciales familiares, no solo reside en el punto de controversia, en el punto en controversia, como puede ser
la disolución del vínculo familiar o la guardia y custodia de los menores. Si no se desembocan en una serie de problemas personales, sociales, económicos, entre los que Maestro Tomás, me parece que por ahí hubo una falla, ¿verdad, maestra Amada? Estábamos hablando, bueno, ya me quiero yo colgar del maestro Tomás Caparroso. Estaba hablando precisamente de los conflictos dentro de la mediación familiar. Sí, sí se trabó, me parece, maestro, ¿verdad? No el internet. Bien, pues en lo que el maestro recupera el internet, ¿te parece, maestra Amada? Hablar de la mediación familiar me parece es un asunto sumamente importante para no llegar precisamente a los procesos, como bien lo estaba señalando el maestro Caparroso, a los procesos jurisdiccionales, en donde pues obviamente va a haber un desgaste tanto económico como emocional, como personal, como de tiempo. Muchas personas, para precisamente evitar irse a un conflicto jurisdiccional, pues optan, porque además están convencidas de ello, optan por una mediación. Y así, pues, primero, solucionan su conflicto que traen. Segundo, no gastan tanto. Eso no quiere decir que obviamente no se paguen los servicios del profesionista que esté atendiendo la mediación, es decir, al mediador, pero no gastan tanto en cuanto a estar pidiendo permisos a sus trabajos, que les puedan llamar la atención, que no les dejen salir para ir a las audiencias. No gastan tanto, obviamente, en sacar copias de un expediente engorroso, que a veces me parece, maestra Amada, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a veces un conflicto tal vez pequeño, ¿no? Que nosotros desde lejos lo podemos ver pequeño. ¿Cuántos tomos se hacen, maestra, en el juzgado? Llega a haber hasta 5 o 6 tomos con 20,000 apelaciones por ese conflicto tan pequeño. Sí, yo creo, maestra, bueno, yo he tenido expedientes que son de mi tamaño, ¿no? Unos 60 ¿no? de estatura. Realmente el no darle un tratamiento adecuado a un conflicto va a traer como consecuencia, sobre todo en materia familiar, Sí. va a traer como consecuencia el que nosotros, en lugar de ayudar a nuestros clientes, sí, compliquemos esas situaciones. Esto es muy importante que nosotros tengamos bien cierta esta parte. Muchos abogados creen que la materia familiar es un chisme. La materia familiar no es un chisme. La familia es la parte más importante que un ser humano tiene. ¿Sí? Todo ser humano nace en una familia. Todo ser humano tiene una familia de inicio. Y en esa familia nos desarrollamos. ¿Sí? Entonces, cuando un ser humano trae a nosotros un problema de familia, nosotros tendríamos que buscar la mejor manera de resolver ese conflicto que está surgiendo entre las partes, ¿sí? Tal y como si se tratara de nuestro propio conflicto. Y hago la aclaración, maestra, no quiere decir que voy a hacer mío el conflicto. Quiere decir que lo voy a resolver como si lo fuera. Yo a mis alumnos les digo toda la vida, a ver, niños, pónganse en los zapatos del cliente para saber qué necesita, qué siente, ¿sí? Y qué intereses tiene, pero jamás caminen en zapatos ajenos porque salen llagas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como abogados?
tratar de ver, y yo entro aquí un poquito, maestra, y perdón que tome la palabra tanto, a la teoría del caso, que es tan importante en la materia familiar, ¿sí? Yo necesito ver cuáles son los hechos. Si yo cambio un poquito el orden, mi maestro de teoría del caso ya me debe estar jalando las orejas porque yo cambio un poquito el orden. Normalmente tendríamos que hablar, y es importante que lo haga constar, en la teoría del caso se ven los hechos, se ve el derecho y se ven las pruebas. Yo le doy un poquito, soy desordenada por naturaleza, yo digo los hechos, las pruebas y después aplico el derecho. Cuando yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Hacer un estudio y comenzar por ver si existe esa posibilidad, ¿sí? De entrar a una mediación. Nosotros como abogados, postulantes, tendríamos que cambiar nuestra visión. Tenemos, sobre todo en materia familiar, cambiar nuestra visión de cómo es que tenemos que arreglar un asunto, y no es peleando. Mientras más se pelea, más diferencias existen en la familia. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos, que se va haciendo una bomba de tiempo que, lejos de solucionar, va a llegar un momento en que va a explotar, y que en lugar de cumplir con nuestra labor, que es la de rehacer familias, acabemos destruyendo familias, maestra. Así es. Así es, yo concuerdo totalmente con lo que acabas de decir, maestra, y también con lo que está explicando el maestro Caparroso. Es decir, el entrar a un procedimiento de mediación en donde nosotros, bajo los principios que él ya mencionaba, fíjate qué importancia lo que él estaba señalando. Él hablaba del principio de voluntariedad. Nosotros, si vamos a la mediación, es porque queremos realmente acudir a ese procedimiento para resolver nuestro conflicto, a diferencia de un proceso jurisdiccional en el que podemos o no ir, pero ya tenemos una demanda entablada, y si no vamos, pues ya nos consideran en rebeldía, y ahí va a haber todo un proceso en donde se tienen que ofrecer pruebas, vemos si vamos, si no vamos, es decir, nos obligan, entre comillas, a asistir a ese proceso jurisdiccional, porque si no asistimos, pues no hay defensa. En cambio, en la mediación, bajo ese principio de voluntariedad, las dos personas, las dos mediados que tienen este conflicto, pues se ponen de acuerdo, van, insisto, y perdón la redundancia, voluntariamente a este procedimiento. Nada de que ya me llegó la cédula de notificación, no, no es cierto, nos llegó una invitación, ¿qué te parece si arreglamos? Entonces me parece que desde ahí ya cambia totalmente el concepto de la mediación, del procedimiento de mediación a un proceso jurisdiccional. También retomo lo que decía el maestro Tomás, hablaba de la confidencialidad. Dicen por ahí, maestra amada, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Igual, lo que pasa en la mediación se queda en la mediación. Bajo este principio, nada de lo que se vea en la mediación se puede llevar a un proceso jurisdiccional. Luego, entonces, hay algunas personas que tienen cierto recelo con esta parte del procedimiento de mediación porque dicen, nos van a sacar toda la información y la van a ocupar a un proceso jurisdiccional. No, no es así. Estamos regidos precisamente por este principio de confidencialidad, de flexibilidad, maestra. En un proceso jurisdiccional tenemos 4 etapas, ¿verdad? La postulatoria, donde está la demanda, la contestación, y si esta es compleja, pues viene la reconvención, contestación a la reconvención, la probatoria, la preconclusiva y la de sentencia. En el procedimiento de mediación no, es más flexible, no necesito terminar una para continuar con la que sigue, sino más bien puedo ir más o menos acomodándome, me refiero obviamente a los mediados, para que estos puedan resolver sus conflictos sin necesidad de ser tan rígidos. Entonces, la flexibilidad que ofrece la mediación es sumamente interesante. La neutralidad, maestra, ser neutrales, ser imparciales, no traer un contexto, pues digamos, familiar, laboral, un contexto cultural a la mediación es sumamente importante para que precisamente desde una manera objetiva nosotros podamos ayudar a los mediados y no sea pues toda esa carga de vamos a pelear, nos dicen por ahí la vieja escuela, ¿no? Los abogados con todo y hasta la cocina, pues no, la realidad es que no debe de ser así. Lo que tendríamos que hacer es en esta cultura de la paz que pues ahí está como más o menos marchando y se está, digamos que si no imponiendo, pues sí estamos tratando de permear con ella. Pues no ser tan rigurosos, no ser tan inflexibles,
no ser tan parciales para no cargarnos de un lado y beneficiar a ese lado, dejando de lado los derechos de la otra parte. La legalidad, por supuesto, dentro de este principio, pues nosotros tenemos que hacer uso de todos los conocimientos que tenemos básicos en materia legal para que cuando lleguemos a un convenio con los mediados, o más bien ellos, porque son ellos los que tienen que llegar a un convenio, pues sea este efectivo, eficaz y viable, y no con la intención, ¿verdad, maestra? Que a veces dicen, pues ya con tal de solucionar el asunto, vamos a firmar este convenio, aunque a la larga, por falta de conocimientos jurídicos, pues pueden estar conveniendo, pueden estar acordando situaciones, hechos, pequeñas, digamos, figuras jurídicas o grandes de importancia para ellos que no son viables. Es decir, tenemos que tener el conocimiento básico en materia legal para que esto se pueda llevar a cabo. E insisto, para que sea un acuerdo viable y para que sea un acuerdo eficaz. Y por último, no quiero omitir esta parte del principio de economía, maestra, en donde inicié señalando eso. Es mucho más mejor, dicen por ahí, es más mejor el procedimiento de mediación, no gastamos tanto. No estoy hablando de la parte profesional porque, insisto, por supuesto se paga al mediador, se paga al profesionista, pero es economía pues también personal, ¿no? No se desgasta uno tanto en un proceso, en donde chispas, tengo que ir a hablar con el juez y los peritos y hay que ofrecer tales pruebas y ahora hay que llevar a los niños si es que hay niños interviniendo en el procedimiento. Ese desgaste emocional es tan fuerte, maestra amada, que los que hemos estado en estos procedimientos, en estos procesos jurisdiccionales, nos damos cuenta cómo llegan al juzgado, ¿verdad? Espantados. Híjole, ¿y qué tengo que decir? Y tengo que decir, dígame abogado, ¿qué digo? Pues como que diga la verdad, ¿no? Pero se desgastan, se tensan. Sí, así es, maestra. Y sobre todo yo creo lo más importante, yo no me voy tanto al procedimiento de mediación, sino a la importancia que tiene este procedimiento en materia familiar. El no desgaste de las relaciones familiares. Yo creo que esta es como la parte más importante, ¿sí? Yo a mis alumnos mucho les pido que aquellos que se dediquen a la materia familiar y a aquellos que nos ven, es importante que consideren que un abogado postulante, ¿sí? Está para rehacer familias y una forma de rehacer familias es entrar a un procedimiento de mediación antes de entrar a una controversia judicial. Ya estoy de nuevo aquí, maestra. Maestro, estamos aquí tratando de más o menos hablar de la mediación en lo que usted se conecta. ¿Puedo seguir? Por favor, maestro. Muchas gracias y perdón, eso es la mediación, volver y volver. Fue un excelente ejemplo, maestro. Bueno, nos tocó este ejemplo. ¿Dónde íbamos? ¿En qué número íbamos? En beneficios de la mediación, ahí nos quedamos. Ya no te oigo. Parece que íbamos un poquito más adelantado. A ver, ¿dónde íbamos? Cajas, el desgaste, no. Ah, no hemos llegado aquí. Ahí no habíamos llegado. No, pero vamos a entrar a ventajas de la mediación familiar, de la familia, ¿ok? ¿Ahí seguimos? Sí, maestro, que ya empezábamos, la maestra Amada y yo a querer hablar de ello. Por favor, maestro, adelante. No, hombre, gracias. Ahora, me quedé, según entiendo, en las ventajas de la mediación de los que son, no se buscan responsables ni culpabilidad, ni solucionen los conflictos, ¿no? Entonces, perdón que ya me perdí yo un poco también. Bueno, la solución con propios y mediados. El tiempo se puede llegar a un acuerdo mientras que un proceso judicial se puede eternizar. Es un proceso sencillo, rápido, barato y en el que los protagonistas son los mediados. Adelante, la siguiente, por favor. Ahí voy ahorita un segundo. Esto de la mediación así será también, Evita el desgaste económico y personal de un juicio. Es una respuesta rápida. La solución de las diferencias está al alcance de los interesados.
atiende a las necesidades y daños causados por el incumplimiento. Las partes pueden realizar acuerdos satisfactorios, equitativos, justos, dentro del marco de la ley. Ofrece certeza jurídica a las personas, pues que los convenios celebrados ante los centros de mediación tienen el mismo valor que una sentencia firme. La mediación familiar como herramienta para evitar los conflictos sociales permite construir una cultura de paz. Recuerden, cultura de paz. Con la mediación se está ante la oportunidad de alcanzar un mejor acceso a la justicia, de compaginar los intereses, las percepciones y los valores de las personas para evitar el caos y la destrucción del entorno social. Propiciado a través de distintas herramientas como el diálogo y la comunicación efectiva. Los ciudadanos se convierten en los principales actores y responsables en la búsqueda de las mejores soluciones para sus problemas y en las que se encuentran la satisfacción de sus necesidades. Como consecuencia, la paz social. Y recordemos, la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Esto fue hecho por Rigoberta Menchú, que van 2 veces que va a la Facultad de Derecho, una distinguidísima y respetable Premio Nobel de la Paz, guatemalteca, o sea, muy cercana a nosotros. Ahora sí, perdón, esta fue una mediación, también se dio con la grabación, pero bueno, aquí estamos para las preguntas, si todavía hay tiempo, creo que sí, con mucho gusto. Sí, maestro, aquí tenemos la primera pregunta y aparte yo creo que muy importante. Maestro, ¿cuál es la importancia de la familia y el uso de la mediación para evitar los conflictos que en ella emanan? Es que descubrimos en una de las reuniones que tuvimos con unos especialistas de la guerra que estaban en la prisión de Cuba que tenía el gobierno norteamericano con motivo del 9 del 11, que muchos jóvenes a lo mejor ni nacían en 1900, en el 11, fue precisamente eso, que tenían un problema de problemas familiares, todos los famosos, no solo ahora sí que gentes portadas mal, sino realmente terroristas. Y todos decían que nunca habían tenido familia, que no conocían a su papá, que habían conocido muy poco a su mamá y que solo conocían como diálogo la guerra. Entonces, si tú en la familia, en tu seno familiar, no construyes un respeto mutuo, una convergencia entre los intereses de tu pareja y de tus hijos, todo sale mal. De ahí la importancia que el doctor Contreras le diera tanto a la mediación y hiciéramos un cambio del plan de estudios en el segundo año de gobierno de nosotros, que fue en el primer periodo, porque entendimos que la mediación es muy importante, que si no llegamos a arreglar las cosas, vamos a poder. Y tú ves cómo están los tribunales llenos de gente. Ayer estuvimos en una mediación por Zoom de una pareja y nos quedamos hacia el final con un problema de la casa. Ya habían resuelto los coches, la otra casa y los hijos. Pero ayer en esta mediación logramos establecer que se evitara un conflicto que llevaba a la pareja 10 años. 5 en que ni siquiera habían hecho y 5 en el proceso judicial. No olviden todos ustedes que tú puedes seguir con tu proceso judicial y puedes además empezar la mediación. Empezaron la mediación porque había que resolver los problemas de todas las propiedades, en este caso había dinero, pero hay muchas familias que nada más por la cuestión familiar de los alimentos
tenemos graves problemas actualmente en México. Y esto es por eso que hay que buscar que la mediación familiar es y se vuelve, mi querida doctora Amada Gaitán, muy importante, porque es la única forma de llegar a un acuerdo. Y si tú en tu familia no estableces desde el inicio el diálogo, la cordialidad, la convivencia, no vas a lograr tener una buena familia. Entonces, la mediación familiar es más importante para mí que muchas otras mediaciones, porque si tú no empiezas en la familia a hacerlo, menos lo vas a hacer ante la sociedad. Si en tu casa te enseñan a patear y empujar y a golpear a la mujer o al hijo, pues estás empezando a hacer que esa familia no tenga ni la menor idea de lo que es la mediación. Tienes que buscar que las familias sean cordiales y que sean confiables y que entiendan lo que es mediar. Por eso el doctor Contreras tanto insistió en hacer la mediación. Ayer teníamos un diálogos de derecho con, pues por cierto, que estaba el exministro Cosío y estaba el presidente de la Fundación de Dionisio Mir, y se hablaba de la mediación como algo muy importante para llegar a acuerdos. Por ejemplo, ahorita en la línea 12 del metro, tan agraviadas las familias, ahí debes de buscar mediar y respetar la dignidad humana. Acuérdense que la dignidad humana es muy importante. Por eso la mediación familiar, si tú tienes dignidad humana, tendrás una buena familia, un respeto entre todos, la cultura de la paz. Maestro, voy a dar la segunda pregunta, maestra Amada. También le preguntan cómo ha influido la aplicación de la mediación a las nuevas generaciones de juristas desde el entorno de la Facultad de Derecho y de la UNAM, maestro. Pues a todos nosotros nos costó trabajo, y ayer vuelvo a repetir, el doctor Contreras con el maestro exministro Cosío, que están presentes en esos conversatorios de la justicia. Hay resistencia, pero no en los jóvenes, más bien en los maestros que no entienden que ya hay que entrar por otros sistemas a mediar. Yo espero, mi querida Yadira Huerta, que los estudiantes de la facultad que ya ahorita tienen mediación, creo que incluso una gran maestra de mediación eres tú, y desde luego mi querida Amada Gaitán, que tienen a sus alumnos ya en estas clases. Yo creo que ellos tienen que ser influidos mucho por esta forma de pensar. Es cambiar toda la estructura y evitar el conflicto. Evitar el conflicto en los tribunales, en una sociedad anónima. Vuelvo a repetir, hay demasiada gente, los tribunales. Si ustedes van a Niños Héroes, van a ver que ya no caben los expedientes ni la gente y que necesitamos aprender a mediar, a negociar, a encontrar soluciones a través de la conversación. Y los alumnos de la Facultad de Derecho de estas nuevas generaciones, en donde ya estamos inmersos ustedes y yo soy un egresado de la primera generación de la Facultad de Derecho de mediadores, pero la mediación, Yadira, existe desde que la humanidad empezó a caminar. Y los seres humanos empezaron a poner leyes y empezaron a crear muchas estrategias para pelearse, no para conciliarse. Y realmente regresamos a los orígenes de la humanidad, que es la mediaron. Empezaron a mediar para poder formar tribus y luego formar reinos, formar todo. Y debemos llegar a eso, encontrar soluciones sin llegar a los conflictos y buscar la cultura de la paz. Es importantísimo que estos jóvenes que nos están escuchando intenten siempre buscar la conciliación, siempre buscar la negociación, siempre buscar el encuentro. Y entonces ya la facultad está dando la materia. Somos los únicos a nivel nacional e internacional y somos los mejores del mundo porque tenemos la facultad más grande, tenemos una producción enorme de libros, tenemos los únicos que tenemos una enciclopedia de donde ya está la mediación y están todos estos
nuevos mecanismos, los medios alternativos para solución de conflictos, que desde 2017, desde los derechos humanos con Jorge Carpizo, con el maestro emérito nuestro muy querido también Sergio García Ramírez, hemos logrado encontrar que es un derecho humano, la mediación es un derecho humano. Acuérdense del principio de convencionalidad, jóvenes. Es muy importante que tenemos que respetar los derechos humanos de todas las gentes. Así es, maestro. Y como bien lo dice usted, ya lo estamos impartiendo a nivel licenciatura, pero además la UNAM, gracias por supuesto al esfuerzo del doctor Raúl Contreras, pues ya tiene la especialidad en medios alternos de solución de conflictos, que me parece, ¿verdad, maestro? Usted estuvo ahí en el posgrado de la facultad, precisamente, pues tomando estas clases. Maestra Amada, das la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, maestra querida. Seguimos con las preguntas. Sí, por favor. Perfecto. Aquí hay otra, maestro. ¿Qué avances dicen representa el uso de la mediación en el derecho humano de acceso a la justicia? Mucho. Es muy importante el derecho a la justicia, el derecho humano al derecho a la justicia. Estamos hablando de algo que es necesario, que es la dignidad de las personas. Entonces, por dignidad todos tenemos derecho a la justicia. La dignidad de las 26 familias de los muertos de la línea 12 del metro, es su dignidad. Esas familias perdieron algo muy grande. Es su familia, su estabilidad, su tranquilidad. Necesitan por eso la cultura de la paz y que a través de la mediación se llegue a arreglar este conflicto. Porque si vamos a un conflicto legal, pues sí, puede tardar 10 años, a lo mejor nos pagan. Pero no es eso, es que la gente, todos tenemos el derecho humano a mediar, a tener derecho a la mediación, a tener derecho a la dignidad, a ser escuchados. En la guerra de Vietnam, mucho empezó porque no se escuchaban las partes. Ayer, el presidente de Estados Unidos, Biden, y el de Rusia, Putin, dejaron aparte sus problemas y por dignidad se sentaron a hablar los dos y solamente lograron 2 objetivos ayer: restablecer las embajadas y volver a hablar del problema nuclear con China. Vas a decir, es muy poco, no. La dignidad del pueblo americano con la dignidad del pueblo ruso y de por medio la humanidad, que esperamos que estos seres humanos que están vinculados sepan respetar los derechos humanos de las personas. Por eso es un derecho humano y es muy importante que desde tu casa empieces a tener mediación, no enfrentamientos, no encuentros que no derivan en nada. Por eso la familia es el centro más importante de tranquilidad para buscar aprender a mediar. ¿Cómo? Respetando la dignidad del otro. Como lo dijo el doctor Contreras, desde que empezó con la insistencia de hacer los derechos humanos, acuérdate que lo más importante que tenemos todos, jóvenes que nos están escuchando, es dignidad. Y la dignidad es que tú me escuches y yo te escuche. Muy importante eso que dice, maestro querido. Tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten. Yo digo, cuán sabio don Benito Juárez, ¿no? Que ya hablabas de ese respeto al derecho ajeno hace 2 siglos, ¿no? Así es. Yo creo que sí comparto con usted esa parte, el poder mediar, el poder negociar, comienza en nuestra familia. Yo a mis alumnos les digo, si realmente quieres ser un buen mediador, si realmente quieres ser un buen negociador, comienza en casa. El buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces, sí, realmente comparto esto. No sé, maestra Yadira, ¿qué piensa de esto tan importante que nos está diciendo el maestro Taparrota? Coincido totalmente.
Coincido, por supuesto, maestro, perdón. Lo que usted está señalando es sumamente fundamental. Partir de la dignidad humana es partir del respeto que nos merecemos como seres humanos, claro. Si no hay dignidad, no hay nada. Y Es todos correcto. tenemos derecho a la dignidad, al diálogo, al respeto. Así es, maestro. Pues ha sido un honor, maestro, ya se nos pasó el tiempo. Mil gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias por haber estado con nosotros y por supuesto el colegio de esta Facultad de Derecho, el Colegio de Profesores en Materia Civil, le extiende, maestra Amada, ¿verdad? Una nueva invitación cuando usted guste, esté en su casa, esté en su colegio. Por favor, regrese para volvernos a hablar. Gracias. Acuérdense que agradezco mucho al doctor Rojas, a Lorena, que está haciendo un gran esfuerzo en la Facultad de Derecho. Lore Arredondo ha hecho un gran trabajo. Desde luego, a mi queridísimo maestro Raúl Contreras Bustamante, a mi querido notario, presidente del colegio, Miguel Ángel. Le agradezco mucho a él y a todos ustedes este gran esfuerzo. Terminamos semestre mañana. Y realmente me da mucho gusto ser el último jueves a mí de este semestre que ustedes le dieron un gran impulso a la facultad y ante toda la universidad de que somos una facultad organizada, inteligente y preparada. Saludos al doctor Rojas, a la doctora Melanche, que son los que están allá en el área de universidad abierta y a distancia, al doctor Tito, que han hecho un gran esfuerzo. Y a ustedes que se decidieron a dar estos jueces de Derecho Civil, que la Escuela de Derecho Civil, sea de paso dicho, es la más grande de la Facultad de Derecho. Aunque yo soy maestro de Derecho Económico, mi especialidad ahora es mediación. Pronto va a venir un libro, pronto vendrán más cosas, pero sobre todo ojalá entendamos que lo que sigue es mediar, negociar, encontrar soluciones, encontrar la paz. Así es. Pues maestro, la autora intelectual de estos jueves de Derecho Civil la tiene usted enfrente, es la maestra Amada del Carmen. Por su culpa y gracias a ella estamos todos los jueves aquí. Obviamente gracias al director, al doctor Raúl Contreras, al maestro Miguel Ángel Beltrán y bueno, uno que otro colado como una servidora que estamos aquí apoyando a la maestra Amada del Carmen. No, muy Muchísimas bien. gracias. La doctora Amada Gaitán, gracias. Por favor, al doctor Beltrán, al señor notario, que además de que es un notario valiente, porque nos ha ayudado muchas veces, le agradecemos. Yo, desde donde estoy en la facultad, le doy muchas gracias. Y sobre todo, Amada es maravillosa, y tú igual. Ya diré qué voy a decir de mi querido Giovanni Saucedo, que es mi gran compañero de banca, y a toda mi generación que está ahí. Les mando un fuerte abrazo a Correa, al doctor Otón Pérez Fernández, a todos. Los quiero mucho porque estamos todos involucrados en la cultura de la paz, que es como un campo para vivir por muchos años. Por los que me restan de vida, que ya tengo 71, entonces hay que estar con la paz. No, maestro, al contrario, un ejemplo para todos nosotros y chicos, como anuncio, yo creo que nos los tendría que hacer el maestro Tomás Caparroso. Tenemos dentro de la facultad una especialidad. ¿Cuál es esa especialidad, maestro, que usted cursó? La de medios alternativos para solución de conflictos. Somos la primera generación, salimos ya 26, muchos ya están empezando a dar clases. Vamos a empezar a hacer más cosas con la maestra y doctora Amada Gaitán, que es nuestra directora jurídica, con la que... Me está obligando a terminar el doctorado y no lo he iniciado, pero se lo juro que lo voy a hacer. Sí, es un compromiso igual mío. Yo voy a hacer cuando menos intento hacer la maestría para poder llegar, porque ya serían otros 2 años, llegaría yo casi a los 75, y eso de estudiar está duro, pero lo tenemos que hacer diario. Así como los doctores estudian, también los abogados tenemos que estudiar. Pues acá la maestra Yadira, que está estudiando 2 doctorados al mismo tiempo. Bueno, cuando sea grande voy a ser como ella. Tendremos que ser como ella, que es un ejemplo, como Giovanni Saucedo, que es egresado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde logró una beca para hacer una especialidad de derechos humanos, que es muy importante. Y lo acabas tú de decir, los derechos humanos, tú que eres una
magnífica persona, por eso eres directora jurídica, porque solita con tu sonrisa se te sale lo de mediadora y haces que todo mundo piense en eso. Y la mediación es eso, es bajar el tono de voz, buscar la relación. Yo la subí para darle énfasis en algunas partes a la lectura y no se me fueran a dormir. Pero la verdad es que yo me acuerdo de la voz de mis grandes maestros. Llegaron al salón y todo el mundo se quedaba callado. Y cuando llegué con Otón Pérez Fernández, que fue un extraordinario maestro, o con Carlos Correa, o con César Montero, todo fue en otro tono, porque estábamos ya en la especialidad de medios alternativos para solución de conflictos que, dicho sea de paso, Amada, son 3 semestres y muy buenos, muy buenos. No me arrepiento de ir diario a estudiar y volver a escribir y a leer y a hacer lo que me ordenaran mis maestros y aprender la cultura de la paz, que eso es lo que aprendimos. Somos muy amigos todos, somos la primera generación, nos queremos mucho. Marta, que ya estuvo con ustedes también dando algunas láminas, y Marta Priego, que es una gran maestra de Derecho Civil también, y todos los que estamos involucrados en esto de buscar la paz, que es Pues algo más. gracias, querido maestro, maestra Yadira. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestra querida secretaria del colegio. Gran labor. Y gracias a todos los que nos escuchan. Maestro, mi cariño. Igual, con mucho afecto y con mucho cariño a mi queridísima Facultad de Derecho, que la quiero mucho. A ella le debo todo lo que soy. Un beso, maestro. Muchas gracias. Gracias, Yeria. Buenas tardes.